Vamos a continuar en esta mañana reflexionando acerca de cómo vencer la ansiedad. Nos quedamos el domingo pasado a la mitad de un pasaje en Filipenses capítulo 4, así que hoy vamos a seguir. Podéis ir a Filipenses capítulo 4 y mientras vais ahí voy a leeros otro pasaje que nos ayuda a entrar en perspectiva. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? No sé si alguna vez lo habéis intentado. Puedes afanarte todo lo que quieras, no funciona así. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si recordamos lo que ya estuvimos viendo el domingo pasado, estábamos reflexionando en cómo nuestra ansiedad está directamente relacionada con nuestra falta de fe. Es un asunto espiritual de lo que estamos hablando aquí. Me esforzaba en estos días por buscar algunas recetas del mundo para la ansiedad y todas ellas eran algunas técnicas, algunos ejercicios, cosas que no pueden perdurar, no tienen un valor profundo, no alcanza el problema porque es espiritual. Y no me voy a molestar en leer algunas de las sugerencias, porque todas ellas tienen que ver con lo mismo, y ninguna da en el clavo. Todo el mundo quiere luchar contra la ansiedad. Todo el mundo reconoce que la ansiedad es una condición en el ser humano. Pero los cristianos somos los que debemos reconocer que la ansiedad no tiene lugar cuando se trata de nuestra relación con Dios. No debería ser así. Los cristianos, por definición, deberíamos ser las personas más libres de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no andamos como los que no tienen un Padre en los cielos. Así debería ser. Pero reconocemos, y estamos recordando algunas cosas que ya mencionamos el domingo pasado, reconocemos que, estamos rodeados del mundo. Y muchas veces actuamos como el mundo, muchas veces nos dejamos llevar por las cosas que el mundo hace, pero no debemos caer en ansiedad, porque la ansiedad, por definición, es algo pecaminoso delante de Dios. Para un cristiano es así. Nosotros podemos y debemos preocuparnos por aquellas cosas que son responsabilidad nuestra. Y hay preocupaciones que es bueno que tengas. Pero cuando cruzamos cierta línea y nos preocupamos de una manera que no refleja confianza en Dios, estamos comportándonos como el mundo. Estamos siendo incoherentes con el privilegio que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Hombres de poca fe. Jesús no les da algunos ejercicios a sus discípulos.
algunas técnicas. Les dice: hombres de poca fe. Este es el asunto. Y es tremendo ya el colmo, ¿verdad? Cuando un cristiano incluso acude a los especialistas del mundo y echa mano de los psicólogos y de todas estas cosas para vencer la ansiedad. ¿Qué? ¿Acaso no hay un Dios en los cielos? ¿Qué? ¿Vamos a acudir a los muertos en favor de los vivos, espiritualmente hablando? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, dice el Señor. Ese es el punto que no debes cruzar. Está bien que te preocupes en un sentido por lo que debes comer, por lo que necesitas para vestir. Pero de lo que estamos hablando es de estar en ansiosa inquietud, en cruzar esa línea, en preocuparnos de tal manera que demostramos una absoluta falta de confianza en la provisión del Señor. Dice el Señor Jesús, concluyendo este pasaje antes de ir a Filipenses, que es el que vamos a analizar: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Esa ansiosa inquietud define al mundo, pero no debe definir al cristiano. Porque dice el Señor: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios. Todas estas cosas os serán añadidas. De manera que debo preocuparme cuando algo me preocupa, de una manera que quede claro que tengo un Padre en los cielos que sabe que necesito esas cosas y que provee estas cosas, pero que hay un propósito más importante que a mí me debe preocupar primero: su reino. Su reino. Y a menudo nosotros como cristianos estamos dando tumbos en nuestra vida espiritual, de aquí para allá, sin un rumbo claro, ansiosos con este afán, con aquello, cuál será la voluntad de Dios aquí y allá. La pregunta es: hermano, ¿estás buscando el reino primero? ¿Te estás dedicando a lo que ya sabes que debes hacer? ¿Cómo esperas que Dios responda a todo lo demás si lo que deberías estar haciendo tú no lo haces? Hay un silencio que guardo porque necesito contar. No, es broma, no uso técnicas de esas. Hay un silencio que guardo por prudencia cada vez que escucho a un hermano decir: ¿sabes? No puedo ir a la iglesia, o no puedo estar en el culto de oración, no puedo hacer esto o lo otro, porque tengo esta preocupación que atender. Yo tengo que esperar y pensar bien qué está pasando ahí. ¿Me estás diciendo que no puedes venir a la iglesia? ¿Que no puedes priorizar las cosas que Dios te manda porque hay algo que te preocupa que debes atender? ¿Tú crees que eso encaja en el plan de Dios? ¿Tú crees que Dios va a bendecir lo que estás haciendo? Las gentes del mundo actúan así, mas vosotros no. Nosotros podemos vencer la ansiedad y debemos hacerlo, porque de lo contrario estamos anunciando que nuestro Dios no sabe proveer en toda situación. No es suficiente. Y yo necesito usurpar en mi manera de preocuparme el oficio de la providencia. Yo quiero tomar ese papel y por eso estoy ahí afanado. Estoy quitando a Dios de su lugar.
No debe ser así. No debe ser así. Y Filipenses, hermanos, el pasaje que estamos viendo desde el domingo pasado nos ayuda a ver de manera clara cómo la ansiedad debe ser vencida en el cristiano. Cómo no hay razón para afanarse de esa forma más que la falta de fe. Y esto es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana es si tú lo crees. Vamos a orar. Señor, queremos rogar que nos des entendimiento. Señor, que tu palabra venza en nosotros todo lo que no está en su lugar. Señor, muéstranos cómo tú eres suficiente. Y cambia, Señor, nuestra falta de fe para que abracemos tu palabra, nos entreguemos a ella y venzamos, Señor, la ansiedad. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Estuvimos viendo la primera parte de estos versículos. Regocijaos en el Señor siempre. Es tan difícil esas palabras que Pablo las repite otra vez. Otra vez digo, regocijaos. Es difícil para la mente caída, es difícil en nuestra naturaleza, en nuestra tendencia automática, el regocijarnos, a menos que las circunstancias estén bien. Si las cosas que nos rodean no están siendo fáciles, cómodas, no se adaptan a lo que sentimos, a nuestras emociones, entonces pensamos que no podemos regocijarnos. No es cierto, porque el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre, y tú puedes regocijarte en el Señor siempre porque eso no cambia. Esa realidad de que tu gozo dependa del Señor, de tu relación con Él, no debería cambiar, porque el Señor no cambia, porque tu relación con Él no cambia, porque el Señor es el mismo, porque el Señor está en permanente comunión con los suyos, los que creen en Cristo Jesús, los que han venido a ser hijos de Dios a través de Cristo, los que ahora pueden decir que tienen un Padre celestial. Ellos pueden regocijarse en el Señor siempre. Y lo que esto nos enseña es a intercambiar las emociones por las convicciones. Queremos que nuestras emociones sean resultado de nuestras convicciones y no dar la vuelta a eso. Nosotros debemos vivir por convicciones. La convicción de que estamos en el Señor. La convicción de que Él está cerca, como dice el versículo 5. Y eso nos da la libertad, también en versículo 5, de que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras palabras, si yo soy libre de afanes, porque yo no dependo de las emociones, de las circunstancias, de las situaciones que me rodean, sino que mi gozo está en aquel que no cambia, en una relación que Él me ha concedido y que no va a cambiar. Si mi gozo está en Él, entonces yo soy libre de afanes para poder mostrar gentileza, cómo el Señor me trata a mí, hacerlo yo con los demás. Y no importa cómo ellos respondan, no importa las presiones del mundo, no va a cambiar mi gozo en el Señor, porque no depende de eso, sino de lo que Él ha hecho y de que yo estoy con Él.
Ese debe ser tu gozo. Es lo primero que vimos en este pasaje, recordando que hay dos intercambios que hacer a la luz de este pasaje. Dos intercambios para vencer la ansiedad. Así que el primero fue la emoción por la convicción. Queremos regocijarnos y podemos regocijarnos libremente en la comunión con el Señor, no dependiendo de las circunstancias. Si yo vivo por esa convicción, poco va a importar lo que me rodea. Y no estamos diciendo que no hay momentos tristes, no estamos diciendo que no haya situaciones duras. Estamos diciendo que ese gozo en el Señor no va a cambiar por ninguna cosa. Que atraviese problemas, dificultades, yo puedo regocijarme en el Señor siempre. Y así puedo vencer la ansiedad. Yo no tengo que cruzar esa línea. Yo puedo preocuparme por las cosas en su correcta medida. ¿Cuál es? Reconociendo que mi Padre en los cielos sabe y yo tengo comunión con Él. Yo soy hijo del Padre por medio de Jesucristo. Eso no va a cambiar. Y ahora podemos avanzar al segundo intercambio. No solo debemos intercambiar la emoción por la convicción y vivir por convicciones, y no dejar que las emociones nos dicten cómo debemos estar en el fondo de nuestro corazón. Hay otro intercambio que hacer y es muy sencillo. Debemos cambiar el afán por la oración. Las dos cosas no van a ir juntas. El afán por la oración. Esto es lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vamos a detenernos ahí. Por nada estéis afanosos. ¿Puedes vencer la ansiedad? Ese nada incluye todo. Por nada estéis afanosos. No tengas por nada una preocupación pecaminosa. No cruces la línea por nada. En ninguna situación te atrevas. No lo hagas. No debes hacerlo. No necesitas estar en ansiedad, sino que tus peticiones sean conocidas. Y lo que quiero que notes es cómo ese contraste, esa conjunción adversativa, ese sino, ese contraste que se crea en esas dos oraciones, nos da dos opciones solo. No nos permite que sean las dos cosas. Opción A, opción B. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Opción A, yo puedo estar afanoso. Puedo hacer eso. Y la opción B, en lugar de esto, es que mis peticiones sean conocidas delante de Dios. Las dos cosas no van a ir juntas. Si estás orando, no puedes estar en afán. No puedes. Si de verdad estás orando, no puedes seguir en ansiedad. Tú dices, pero a veces yo estoy orando y todavía tengo un poco de ansiedad. Bueno, la pregunta es, ¿cómo estás orando? ¿Cómo estás orando? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Hay varias palabras que el apóstol Pablo está usando ahí para describir la oración, todo tipo de oraciones ahí, nuestras peticiones, oración, ruego, pero la clave del asunto viene después. Porque no solo nos dice que debemos orar, nos dice cómo debemos orar. Con acción de gracias. Esto es fundamental para entender cómo vencemos la ansiedad. La oración debe venir de una actitud con acción de gracias. No describe tanto el hecho de que estés dando gracias, sino de la actitud por medio de la cual estás orando. ¿Cómo estás orando? Con acción de gracias. Tiene que ver con una actitud del corazón. Y eso tiene que ver con la seguridad de que el Padre en los cielos sabe que necesitas estas cosas. Y el Padre en los cielos se deleita en responder. Hermanos, nosotros cuando damos las gracias, ¿cuál es el orden para dar las gracias? Tú vas a una tienda y estás buscando algo y ¿qué haces? Lo pides educadamente, por favor. Y cuando se te da, entonces, ¿qué dices? Gracias. Ese es el orden de las cosas, ¿no? Primero pides, pues se te da y después das las gracias. Normalmente le enseñamos así a los niños. Cuando alguien viene con un regalo, alguna cosa, le decimos a los niños, ¿qué se dice? Gracias, ¿no? Bueno, aquí lo que el apóstol Pablo nos está ayudando a ver es que cuando pedimos a Dios, las gracias van antes, no después. No esperamos la respuesta para dar las gracias. Damos gracias antes. ¿Por qué? Porque sabemos que va a responder. ¿Cómo cambia la oración entonces? Es la actitud del que sabe que sus oraciones son escuchadas y puede dar gracias anticipadas. Puede orar con acción de gracias porque sabe que el Padre se deleita en escuchar a su Hijo. Es una acción de gracias anticipada. Y como digo, no se trata de decirlo, no se trata de simplemente expresar la gratitud y quizá ponerte a orar y dar gracias, y eso es un buen ejercicio empezar por ahí, pero no se limita a eso. Lo que está diciendo es la actitud que debe impregnar toda esa oración. Yo estoy pidiendo al Señor, pero lo estoy haciendo de determinada manera. ¿Cómo? Como quien sabe que ya tiene la respuesta. Como quien sabe que el Señor va a responder la oración. Eso es lo que significa. Y eso y el afán no pueden caminar juntos. No pueden. Entonces, cuando viene el afán, porque viene y a veces nos vemos sorprendidos por eso y tenemos que revisar nuestras convicciones. Estoy dejándome llevar por convicciones o me he dejado llevar por las emociones o qué está pasando. Yo tengo que examinar eso, pero a veces me encuentro en esa situación y tengo dos opciones. ¿Me quedo ahí? ¿Estoy afanoso? ¿O transformo ese afán en una petición al Señor con acción de gracias? ¿Lo ves? Dos opciones. Sean conocidas vuestras peticiones. El apóstol podría haberlo dicho de mil maneras. El Espíritu Santo podría haber puesto en palabras de Pablo otra manera de decirlo, pero nota cómo esta forma en particular nos ayuda a entender de lo que se trata. Sean conocidas vuestras peticiones. No es lo mismo que decir pide. No es lo mismo. Yo puedo, si estás aquí por primera vez, saludarte con todo el gusto del mundo, conocerte en un sentido,
pero todavía no nos conocemos. Nos tendremos que conocer. Pero la mayoría aquí son conocidos para mí en el sentido más amplio. Sean conocidas vuestras peticiones. Esto es otra manera de decir, mira, tienes un Padre en los cielos. De lo que se trata es que en los cielos tus peticiones sean conocidas. Estén impregnados de tus peticiones. No sabemos hasta qué punto los ángeles saben ciertas cosas, no saben. Pero en un sentido, entender la expresión, que en el cielo se conozca quién eres por tus peticiones, porque están ahí. Todo el tiempo son conocidas. Esto nos habla de cómo hay que perseverar en la oración. De cómo la oración con acción de gracias es una oración que persevera. La oración con esa actitud de agradecimiento, de confianza en el Señor, es una oración que persiste. Persiste porque sabe que el Señor escucha. A veces lo entendemos al revés. O bueno, el Señor ya sabe, entonces, ¿no? Y casi que no oro, porque el Señor ya sabe. Eso no es fe. Eso no es nada de fe. Pero cuando yo estoy orando y mis peticiones son conocidas, esto es una realidad continua. Esto es algo en lo que persisto con acción de gracias, es porque realmente creo que tengo un Padre en los cielos. El afán por la oración. Este es un intercambio que hay que hacer. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado en relación a la oración? Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto es lo que le interesa al Padre, esto es lo que le interesa al Hijo, y de esta manera nosotros estamos simplemente añadiéndonos, participando de esa relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Porque pedimos en su nombre. Pedimos como pediría Cristo. Y eso le complace al Padre. Y eso es la garantía de que si pedimos en su nombre, Él lo va a hacer. Porque eso es lo que Él quiere, glorificar al Hijo. Y el Hijo quiere glorificar al Padre. Entonces la oración nos da acceso a esa comunión perfecta en la que nosotros podemos hablar de parte del Hijo y recibir respuesta de parte del Padre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Esta es una de las promesas más tremendas en la Escritura. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Esto no quiere decir, lo he explicado muchas veces, es importante que pidamos como nos dé la gana y añadimos al final de la oración, en el nombre de Jesús, amén. No, eso no es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar como Jesús lo haría, representando sus intereses, representando su voluntad revelada. Sabemos que debemos orar por buscar primero el reino y su justicia. Sabemos que debemos orar en esa dirección. ¿El Señor va a dejar de responder eso? No, porque Él lo va a hacer todo lo que pidamos en su nombre. El problema es que no siempre pedimos en su nombre. Pedimos en nuestro nombre y queremos que Jesús se haga cómplice de nosotros. Pero es al revés. La oración no consiste en llamar la atención a Dios para que se fije en mis asuntos y responda a mis cosas, sino que la oración me lleva a mí a alinearme con la voluntad de Dios y pedir conforme a los planes de su Hijo. Y sé que tengo respuesta. Y puedo pedir con acción de gracias, anticipadas, porque sé que tengo respuesta. Entonces, ¿cómo estoy pidiendo? A veces pedimos, Señor, quítame este problema de en medio. Quítame este problema de en medio.
Pero ¿y si el Señor quiere usar ese problema para hacerte más como su hijo? No es que no puedas orar de esa manera, pero no solo de esa manera debes orar. Señor, esto es un afán que yo tengo, si tú lo quitaras, para que pudiera glorificarte de esta forma. Pero Señor, si por medio de este problema yo puedo glorificarte más, yo puedo crecer, yo puedo ser fortalecido, yo puedo ser cambiado, yo puedo representar mejor a tu Hijo en medio de esta situación. Señor, dame la fortaleza para atravesarla. ¿Va a faltar la respuesta del Señor a esa oración? No va a faltar. Nunca. Y por eso nos exhorta la palabra. Santiago 1, 5 al 8 nos recuerda, en un contexto donde Santiago está hablando de las pruebas, Santiago capítulo 1 nos dice algo esencial en relación a la oración. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Bueno, vamos a entender el contexto de esto un momento. Lo primero que dijo en Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dices, yo quiero, pero a veces no sé cómo. Y entonces a continuación, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿entiendes? Sabiduría para enfrentar la prueba con gozo. Sabiduría para no afanarme y glorificar a Dios en medio de eso. Si te falta sabiduría, pídala a Dios, dice versículo 5. El cual, ¿qué hace? Da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Estás orando de esa manera? Ya se anticipa Santiago a avisarnos. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y añade esto, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, yo voy a pedir al Señor sabiduría, para no estar afanado en esto. Voy a pedirle sabiduría. Pero yo sé que esto me va a costar y... ¿Qué es eso? Doble ánimo. Pides de una manera, pero actúas de otra. Estás pidiendo por esto, pero no con fe. Doble ánimo. No pienses que vas a recibir nada. Eso no agrada al Señor. Estás haciéndole cómplice de tus afanes, en lugar de rendirlos ante Él. ¿Te das cuenta? Pida con fe, no dudando nada. Puedes pedir aquello que Dios ha revelado que quiere darte. Puedes pedir, pero pide con fe, con acción de gracias, sabiendo que Él responde. Quiero que tal persona sea salva. Señor, quiero que salves a esta persona. Y puedes estar ahí orando, Señor, que salves a esta persona. Pero terminas de orar y es como, bueno, ya sabemos que es más duro que una piedra. ¿Qué? ¿Cómo? El Señor es más duro que ninguna piedra. Pero pida con fe, dice la Escritura, que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero tú dices, yo, ¿cómo voy a orar con esa actitud si lo que vengo es afanado? De nuevo, hemos dicho que pidas por sabiduría. Pero hay más. Hay más. Porque el pasaje no termina ahí. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿qué? Entonces yo puedo orar con acción de gracias porque sé lo que va a pasar. Sé que esa oración va a tener un resultado. Sé que algo va a cambiar. La paz de Dios, esto no son técnicas que se aprenden para no estar ansioso. Esto no te lo va a enseñar el psicólogo. Esto no lo vas a aprender por tu propia cuenta. Es una paz que viene de Dios. Lo que de verdad necesitas para vencer esa ansiedad que tienes. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que los creyentes experimentamos, que los incrédulos no pueden entender y los creyentes apenas podemos explicar. Sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú has experimentado esta paz, si eres creyente, seguro que la has experimentado y has tenido momentos donde otras personas han dicho, no sé cómo puedes enfrentar esto de esa forma. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero qué dice el apóstol? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no se compara a nada, que no se puede explicar, que no te puedo hacer un bosquejo de por qué estoy enfrentando las cosas así. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué tremenda promesa! ¿Cómo no vas a orar confiadamente? Lo que está diciendo es que el resultado de intercambiar esa ansiedad en peticiones, en oraciones, con acción de gracias, resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Dios y que va a hacer algo. No yo, que la paz de Dios va a hacer algo en mí, que va a ser guardarme, guardar mi corazón, mis pensamientos. Y la palabra que Pablo usa aquí es fundamental. Porque la palabra para guardar, ese verbo ahí, es una palabra que en el contexto de los filipenses tenía mucha relevancia. Filipos era una colonia romana. Un lugar donde había guarniciones de soldados romanos. Tenían ciertos privilegios. Era una ciudad, era una mini Roma. Era un lugar donde imperaba otra ley, otros derechos para los ciudadanos. Por eso Pablo les recuerda, ellos son ciudadanos del cielo, que sus leyes son otras, pero usa esa expresión porque ellos entienden perfectamente de lo que está hablando. Y cuando dice que guardará esta paz sus corazones y pensamientos, está haciendo referencia a esas guarniciones de soldados que estaban ahí apostados en Filipos, custodiando la ciudad porque tenía ese derecho, ese privilegio. Había muchos soldados en esta ciudad, una ciudad clave, y era una ciudad, en ese sentido, bien protegida. La palabra guardar hace referencia a ese lenguaje militar, a esa vigilancia de los soldados. Y los soldados en aquel tiempo hacían guardia por el día y por la noche. Y tú podías dormir mucho más tranquilo en Filipos que en cualquier otra parte. Porque tenías una guarnición de soldados custodiando, vigilando que ningún enemigo entrase a la ciudad. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que con esa misma imagen nosotros debemos pensar en la paz de Dios y lo que hace en nuestras vidas. Debes pensar en la paz de Dios como un montón de soldados protegiendo, guardando, impidiendo que ningún enemigo penetre ahí y haga daño. Es como si tu corazón estuviera custodiado por la paz de Dios. Como que no hay manera de no estar protegido, de estar expuesto. No hay forma, está guardando tu corazón, custodiando, como un vigilante, despierto en la noche mientras tú duermes. La paz de Dios guardándote, guardando tu corazón y tus pensamientos, que no es otra cosa que un énfasis de decir todo lo que tú eres de dentro a fuera. La paz de Dios te guardará como soldado.
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Yo tengo paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Yo puedo orar por la paz de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque si bien hay un intercambio o mejor dicho, dos intercambios que hemos mencionado para vencer la ansiedad, dos intercambios que hacemos nosotros, esto es posible por un intercambio que Cristo hizo en primer lugar, donde Él cargó el castigo por nuestros pecados. Lo que Él hizo en la cruz supone el final de nuestra enemistad con Dios. Yo, al margen de Cristo Jesús, no puedo tener paz con Dios. No puedo. Dios está manifestando su ira contra todo pecador. El mundo está bajo condenación. Él tan solo restringe su ira en su paciencia, porque es lento para la ira. Pero esa es la situación del mundo. El incrédulo está en esta situación. El incrédulo tiene algunas razones por las que afanarse, algunas razones serias y eternas. Pero el cristiano, el que ha recibido la gracia de Cristo Jesús, el que ha creído en aquel que pagó por sus pecados, que le justificó, que compró su paz, aquel que está en Cristo Jesús, aquel que ha vencido al mundo por medio de él. ¿De qué exactamente tiene que afanarse? Si Dios está con nosotros, quiero oírte. ¿Lo crees? En Cristo Jesús, la paz de Dios nos guarda. De manera que cuando tenemos esa paz, por medio de la oración, una oración confiada, que sustituye a una preocupación pecaminosa, estamos simplemente reconociendo que Jesús nos salvó, que en su nombre somos hechos hijos del Padre Celestial. Y de esa forma tenemos la plena seguridad de que nuestro Padre se deleita en escucharnos, porque hablamos de parte de su Hijo unigénito. Este es el intercambio que tuvo que suceder en primer lugar, que Pablo explicó a los filipenses en el capítulo 2, cuando describe el lugar que Cristo tomó por nosotros. Haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos pensar de esta manera, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la cruz se produjo este glorioso intercambio. Él tomó mis pecados, yo tomé su justicia.
Él pagó por mí. Él recibió lo que yo merecía. Yo recibo lo que es suyo. Justificados por Dios, justificados por Cristo, tenemos paz con Dios. Hermanos, hay doctrinas difíciles en la Biblia. La propia Escritura reconoce eso. Pero hay una doctrina que es la más difícil. La elección no es la más difícil. La humanidad y divinidad de Cristo no es la más difícil, ni siquiera la Trinidad. La doctrina más difícil de la Biblia es el amor de Dios. ¿Por qué Dios nos amó? Es difícil de creer. Cuando reconoces que mereces todo lo contrario y que Cristo hizo todo lo que hizo, es la doctrina más difícil de la Biblia. Pero nosotros tenemos esta bendición. ¿Qué vamos a decir? Dios nos amó. Dios nos mantendrá con Él. Por nada estéis afanosos. Las situaciones cambian, Dios no cambia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y esa paz de Dios guardará, custodiará, hará vigilancia en tu mente, en tu corazón. Porque tienes un Padre en los cielos, por medio de Cristo Jesús. Esto es lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5, 6 al 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Puedes vencer la ansiedad. Si estás orando, no puedes estar pecando. Y la ansiedad es un pecado. Vamos a dar gracias al Señor y pedir que así sea en nuestros corazones. Señor, damos gracias a ti, reconociendo que no somos dignos de tu amor, reconociendo que no hacemos más en nuestra propia capacidad que volver a las cosas que no te agradan, a vivir de una manera que no es coherente contigo. Pero tú, Señor, nos has dado los medios de gracia para que no sea así, para que podamos gozarnos en todo tiempo en ti, para que tu paz nos gobierne. Y queremos, Señor, que así sea. Que la manera en que nosotros lidiamos con preocupaciones te glorifique. Que tu paz, Señor, nos guarde porque estemos orando confiadamente. Reconocemos que esto es posible por tu gloriosa gracia, por tu amor inmerecido. Ese amor que toda la eternidad estaremos conociendo y todavía no podremos explicar. Gracias, oh Dios, por ese cuidado que tienes de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.